del lado suyo, ¿querés ser libre de culpa? En serio, pregúntele, ¿querés ser libre de culpa? Libres de culpa. ¿Sí? Tantas veces que vivimos momentos con mis hermanas en la casa, cuando nos echábamos la culpa unos a otros, por ahí a veces teniendo la culpa a uno mismo, pero por ahí le echabas la culpa a tu hermanita, ¿no es cierto? Yo como el mayor a veces me aprovechaba de eso, pero mi mamá no me creía muchas veces. Y el que más ligaba los castigos era yo, ¿no? Y bueno, era el mayor y a veces me echaban la culpa de cosas que por ahí mi hermana sí tenía por ahí la culpa, la segunda. Con la segunda siempre teníamos unos roces tremendos. Nos llevamos bien, pero siempre en la niñez, en la adolescencia, era esa rivalidad y esas cosas, y ella siempre era la mimada porque era buena estudiante, y yo era un estudiante nivel medio y ella una estudiante nivel alto. Entonces le creía más a ella por ser buena estudiante, entonces eso me generaba a mí bronca. La primera que tuvo un televisorcito y a mí no me regalaron, y dijeron no, a Mónica le damos un televisor, le vamos a regalar, ha sido buena estudiante, y a mí, yo soy el mayor, soy el hijo mayor. No, vos no has pasado tan bien, eres más vaguito, así que ya veremos cuándo te damos. Ay, esas cosas, ¿no? Y me generaba un aspecto de bronca, ¿no es cierto? Y le echaba la culpa a mi hermana porque era la preferida, ¿no es cierto? Y eso a veces se generaba en pecado, que después yo tenía que confesarlo y decir, no quiero llevar estas cargas, estos pesos. Y a veces esas pequeñeces se generan en daños para el futuro. Si uno no los resuelve, a veces crecemos con esa rivalidad y en el futuro, cuando somos grandes, cuando cada uno ya tiene su familia, tenemos ese pensamiento del pasado y decimos, no, es que mi hermano siempre fueron así, egoístas, siempre la preferencia era para ellos, mi mamá siempre tuvo elección, prefirió a mi hermana, a mi hermano, a mi papá, eran más tendencia hacia él, hacia ella y no a mí. Y quizás naciste con esa culpa, ¿no? Y con esa bronca, ¿no? Y echando la culpa, y eso te genera vos amargura y por ende viene a ser pecado también. Y arrastras y no resuelves todos esos asuntos, ¿no es cierto? Por eso debemos librarnos de la culpa. Hay pecados a veces que cometemos, la verdad, como de una forma alevosa, ¿no? Cosas que les hacemos sin miedo, que le hemos hecho daño a alguien o le hemos acusado de algo, ¿no? Vos agarraste algo, fue él, mamá, o fue el papá, o fue él en la escuela, y ahí está, ¿no es cierto? Yo ligaba porque siempre estaba al frente. Marisa también me dice que ella ligaba porque era siempre bonita, agachaba el ojo y a ella le castigaban los papás, sin haber tenido mucho la culpa, ¿no? Pero a veces nosotros, o yo en la escuela o en la secundaria, hacían alguna travesura, ¿sí? Y a veces ligaban los más inocentes. Entre esos inocentes era yo. No me prendí, o sea, me gustaba ver cómo hacían a veces las maldades, pero no me prendí a hacerlas. Y después ligaba yo, ¿no? Entonces, esas cosas que después generan un tipo de bronca, ¿no es cierto? Libres de culpa. A veces hay cosas que sí las hacía, no soy inocente al máximo, pero he creído en el poder de Dios para restaurarme, para sanarme, para librarme de toda culpa, ¿no es cierto? Y vemos en la Escritura cómo encierra tantas facetas, tantos pasajes, donde nos habla de distintas personas a las cuales Dios les otorgó perdón, a las cuales les dio una nueva esperanza, a los cuales les levantó, a los cuales... Y veo muchos de esos casos, más veo un Dios que restaura, un Dios que levanta, que un Dios que oprime, que un Dios que hace caer. Yo no le veo a ese Dios ahí en la Biblia. Yo veo un Dios que levanta, que da oportunidad. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué Dios es tan cruel? No es Dios cruel. Son nuestras consecuencias las que nos llevan a tales cosas de crueldad que pasan en nuestras vidas. Son las decisiones que hemos tomado por no obedecer a Dios y por no pedir perdón a Dios y por no librarnos quizás de culpas o librarnos de resentimientos, de amarguras, y después
le echamos la culpa a Dios. Es que Dios es culpable, es que Él, por eso mi familia está en la total desgracia, por esto es que me ocurrió esta situación económica, por esto es que yo estoy sufriendo con este desgraciado que está al lado mío y que me ha dado mis hijos. Y por eso es que yo he sufrido al lado de esta mujer que no me entiende. Y le echamos la culpa a Dios. Y no es Dios el que tiene la culpa, son nuestras decisiones. Por no darle a Él el privilegio de tomar las decisiones que no se va a equivocar. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo podemos ser libres de la culpa? Vamos a saber cómo somos libres de la culpa. Primera cosa que vamos a mencionar de lo que nos hace ver y estar confiados de que hemos sido libres de la culpa es que la cuenta ha sido cancelada. Hay una cuenta que quizás vos no la podrías haber pagado por vos mismo, y quizás no tienes los recursos necesarios espirituales para pagarla, pero Dios sí, a través de Jesucristo. Jesucristo tomó nuestra culpa en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa para limpiarnos de toda culpa, de todo pecado. Amén. Y Él es el que paga nuestra cuenta. Él tiene la cuenta ya cancelada. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Leo nuevamente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué acta de decretos había contra nosotros? Contra nosotros había esa acta de que estábamos condenados para toda la eternidad. Y fue anulado todo eso, ¿sí? Quitándola de en medio. ¿Y dónde fue clavada? En la cruz. Jesucristo llevó toda culpa. Amén. Él llevó toda culpa. Y tenemos que entender esto para poder ser libres, para poder decir que nuestra cuenta ha sido cancelada. Hemos sido entonces libres, ¿saben de qué? Del pecado. Con la obra de Cristo Él nos libra del pecado. Vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 18. Que dice así: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando hemos sido libres del pecado, hemos venido a ser siervos de justicia, de verdad. ¿No es cierto? Hoy vemos en el mundo que se habla de justicia, especialmente en Argentina, que se está viendo todo este tema, donde quieren hacer justicia por ciertos robos que ha habido al Estado. Pero Dios cargó todos nuestros errores. Por más cosas malas que hayas hecho, Él cargó todo en Él y te hizo siervo de justicia. No puede ser un siervo de justicia aquella persona que no ha sido librado de la culpa del pecado. ¿Entienden? No puede ser siervo de la justicia, de ser un justiciero de Dios, alguien que lleva la verdad, si no es una persona que cree que ha sido liberado de la culpa del pecado. No podemos dar libertad a otros, no podemos ser jueces si nosotros no nos sentimos libres. Amén. No podemos sentirnos que vamos a poder ayudar a personas a juzgar y arreglar su situación, a poder hacer las paces, a poder amarse entre ellos, a darles un dictamen donde ellos puedan sobrellevar las cargas, los problemas emocionales, familiares, económicos, si nosotros no somos libres de la culpa del pecado en nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que creer que somos siervos de justicia. Dios nos ha liberado para ser siervos de justicia. Hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha. Miren lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué te escogió? Mira, te libró del pecado, te hizo siervo de la justicia, pero ¿para qué? Para que vos fueses santo sin mancha delante de Dios. Él te escogió para eso, para vivir en una actitud de santidad. ¿Qué significa santo? Santo significa separado de algo para vivir para Dios. Santo quiere decir que es un vuelco total, tiene que ver con el arrepentimiento de nuestras vidas, que hemos dejado una vida de vergüenza y nos hemos girado hacia una vida de libertad para agradar a una persona que nos ha hecho libres de toda culpa, de todo pecado, y que es Jesucristo. Solo los santos tienen la actitud de obediencia, de dar ese vuelco y obedecerle a Dios en todo. Si no hay eso, tendrás que revisar mucho tu corazón. Si no hay esa actitud de decir, no, doy el vuelco y miro a Dios y a Él obedezco, es porque algo pasa en tu corazón y no estás creyendo en la verdadera libertad. No estás creyendo en que el Señor ya canceló la cuenta de tu pecado. Cuando nosotros realmente nos sentimos libres, no ponemos trabas a la obediencia a nuestro Dios. Le obedecemos porque somos santos, sin mancha. Entonces avanzamos porque somos escogidos. Porque Él nos ha visto santos a nosotros, dispuestos a obedecer. No hay mancha, porque la sangre de Jesucristo nos hace ver sin pecado. ¿Sí? Hay un pasaje que dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dejar que el pecado haga casa en el corazón para no tener esta lucha. Tiene que ser un ejercicio diario, así como cuando uno, ¿saben cómo me ha costado a mí? A veces pienso, llego a mi casa a la hora del almuerzo y digo, saldré a caminar, saldré a andar en bicicleta, veo el clima, me ve mucho eso a mi esposa y mi hija, ¿no? ¿Hay viento? Digo, no, ahí hay mucho viento, no salgo hoy día. Cuando veo nublado, parece que va a llover, no salgo hoy día. Cuando veo que hace mucho sol, digo, por ahí, no, está mucho sol, me voy a quemar. ¿Cuándo es ideal para salir entonces? Y si nosotros vemos de esa forma el hecho de nuestra vida diaria, de poder salir, avanzar, luchar, tiene que haber un ejercicio. Voy a obedecer a Dios, voy a alejarme de esta actitud pecaminosa, voy a dejar de luchar contra Dios y voy a ejercitar mi vida, porque he sido llamado a ser santo para vivir para Él, ¿sí? No dejar que el pecado haga casa en el corazón para no tener esta lucha. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 15 hasta el versículo 20. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y aquí dice, Pablo dice que hay una batalla, sino que el pecado que mora en mí, eso es lo que me quiere llevar a hacer algo que no tengo que hacerlo. Pero dice el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en este cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Te pasa eso? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, queremos muchas veces. Salimos dispuestos, decimos, voy a ganar la batalla. Salgo dispuesto a obedecer a Dios. No voy más a fallarle a mi Dios, a pecar contra Él. Voy a comportarme como un verdadero juez, un verdadero santo. Pero no el hacerlo. Está en mi pensamiento hacer el bien. Pero muchas veces esta carne me dice, no lo hagas, no obedezcas. Y por eso
tenemos que someter nuestra carne todos los días a la obediencia a Dios. Versículo 19. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay una batalla. Y cuando haces el mal es porque has cedido al pecado que mora en ti. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar la batalla? ¿Ah? Al lado que des de alimentar más. Si el pecado está haciendo una batalla en vos, pero tu lado santo, tu lado de justicia no está siendo alimentado, ¿cómo se alimenta? Un juez, para ser un buen juez, tiene que saber todas las leyes estatales, todas las leyes de provincia, tiene que saber todos los asuntos penales, tiene que saber todo. Pero si no está preparado, si no estás preparado para algún momento, el pecado te va a atrapar y vas a ceder. Por eso nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual tiene que ver con lo que alimentas. Y muchas personas muchas veces piensan que venir a un pastor es el arte de magia para salir de una actitud pecaminosa, o venir a la esposa, a la pastora, o venir a alguien, algún consejero, algún terapeuta cristiano, o mirar el enlace de televisión. Pero yo quiero decirte que esas son solamente ayuditas. Pero lo que va a ayudarte a vencer al pecado, a vivir contra eso y vivir una vida santa, es que alimentes tu vida con todo lo justo, todo lo verdadero, que en tu mente entren cosas que te ayuden a pensar el bien, pero de parte de Dios. La palabra de Dios te encierra muchas cosas que te van hablando cómo tiene que ser tu comportamiento diario, cómo tienes que relacionarte con tu esposa, con tus hijos, cómo tiene que ser tu respuesta a la persona que te acompaña al lado toda tu vida y ha estado con vos 10, 15 años, 20 años. Y muchas veces el pecado, cuando empieza a batallar, le tratamos como nos da la gana a la persona que nos acompaña. Ya, cállate, vieja, sos una loca. En vez de tratarle con palabras dulces. Mi amor, no digas así, es distinto, ¿no es cierto? Pero cuando empieza a reinar la santidad, la pureza de Dios en tu vida, pasa eso. Y si lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, considérate muerto al pecado. En otras palabras, declárate libre de pecado. ¿Te vas a declarar libre? Esto nos ayuda este pasaje. Miren, Romanos capítulo 6, versículo 11 y el versículo 14. Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Amén. Somos vivos para nuestro Dios. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere que recordemos esto, Pablo, que ya no estamos bajo ley, sino bajo gracia. Y la gracia de Dios es el favor que no merecemos, pero ahí está Dios para darte ayuda, para levantarte, para sostenerte. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 14 al 15. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Y lo que hacía Pedro era la gente y esa era la crisis que les llegaba a Pablo. Pedro con buenas intenciones, pero no se había escapado de la tradición, la forma de él estaba judaizando. O sea, aparte de que la gente conozca a Jesús, él les decía que tenían que guardar el sábado, tenían que guardar ciertas cosas de la ley, que tenían que abstenerse de cierto tipo de alimentos. Pero Pablo le dice que somos libres,
que no estamos sujetos a tradiciones, que el Señor está sembrando en nosotros una nueva cultura, una nueva vida, una nueva forma. Y a veces nos esclavizamos a tradiciones, a formas de pensar, a ciertas estructuras que no nos ayudan a avanzar y nos quedamos estacionados. Y quizás en vos, algo que te estaciona, que no te ayuda a crecer, a avanzar, es que quizás estás pensando en lo tradicional, de las cosas pasadas, de cómo se hacía quizás una iglesia, de cómo se resolvían ciertas cosas o cómo se tenía que llevar una liturgia. Pero Dios a través de Pablo nos va enseñando y le va enseñando a Pedro de que no tiene que sujetarse a tradiciones. Le estaba diciendo de que el Señor vino a darnos libertad. Y la libertad nos hace libres de la esclavitud, ¿no es cierto? Dice este pensamiento, miren este pensamiento, dice: si te consideras santo, practicarás la santidad. Si te consideras pecador, esta será tu estilo de vida. ¿Te consideras santo o te consideras un pecador? Dependiendo de lo que piensas, va a ser tu estilo de vida. Si te piensas como derrotado constantemente, ese va a ser tu estilo de vida. Pero yo quiero animarte a través de lo que eres ahora en Cristo. Sos un más que vencedor. Sos una persona que ha sido llamada para vivir en la luz de Jesús. No esclavo, sino libre. Amén. Ahora, la segunda cosa que nosotros tenemos que considerar para ser libres de toda culpa es que ha sido corregido el pecado. Corregir el pecado. ¿Con qué se corrige el pecado? Se corrige con misericordia y verdad. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Miren lo que dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La misericordia y verdad. ¿Qué es misericordia? Habíamos hablado en algún momento que gracia es el favor que no merecemos. Y misericordia es que lo que nosotros nos merecemos, que el Señor no nos da. Que el castigo que nos merecemos, Dios no nos da. Eso es misericordia. Y dice el pasaje: con misericordia y verdad se corrige el pecado. La mano soberana de Dios, dando su misericordia a favor de tu vida. Y la verdad de la Escritura, que va ayudándote a ver, a identificar todo lo que es malo, que eso es lo que hace la palabra. Nos ayuda a identificar todo lo malo. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Qué es el temor a Jehová? Es el respeto que se merece nuestro Dios. Es el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Es un principio de sabiduría. Empezamos a entrar en un camino de inteligentes cuando tenemos temor a nuestro Dios. Amén. Temer a Jehová es no practicar el mal, es reverenciar, es respetar a Dios sobre todo. Entonces, la misericordia y la verdad te acompañan. ¿Para qué? Para corregir en tu vida todo pecado, para corregir todo lo malo, ¿sí? Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué nos santifica? ¿Ah? Tu palabra es verdad, dice ahí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad que nos santifica? Su palabra es la que nos santifica. La palabra, la voz profética de Dios que te habla día a día, es la que te santifica. ¿Cómo? ¿Cómo entonces yo puedo seguir, avanzar? Y eso es lo que nos ayuda a desechar el pecado. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1. Desechando pues toda malicia, o sea, todo pensamiento malicioso, ¿no? Tramas malas, todo pensamiento que te lleva a hacer todo lo malo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y ahí nos habla, más adelante el pasaje, desechando todo eso, aferrémonos a la verdad de Dios, aferrémonos
a lo que nos trae santidad en nuestra vida, ¿sí? Hay un pasaje en la Biblia que siempre lo mencionamos y siempre me quedó grabado a mí y lo repito a los jóvenes, a los adultos, que hay un pasaje en la Biblia que dice en el Salmo 119 que ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La verdad es la palabra, la que no nos lleva a pecar, es la que nos trae santidad, es la que nos ayuda a desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas aquellas detracciones que nos llevan en rebeldía contra Dios. ¿Qué tenemos que hacer para que esto ya se frene de una vez por todas? ¿Ah? Matar de hambre al pecado. ¿Cómo lo mato de hambre? ¿No? ¿Cómo puedo matarlo de hambre? Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Y cómo hacemos morir? Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos una arma fuerte que es la confesión, porque tenemos un libre acceso a Dios. Todos aquellos que hemos confiado en Él, tienes esperanza. En todo tiempo, en toda circunstancia, podemos adorarle a Dios. Soy verdugo de mi naturaleza pecaminosa. Vos sos el verdugo. Vos puedes cortarle la cabeza a tu naturaleza pecaminosa y decir: ahora te declaro culpable, pecado, ¡pah! Y no vas a ser parte de mi vida. Pero es una decisión. O vos puedes ser verdugo, o puedes ser aquel que, a pesar de las cosas malas que ocurren, te vuelves como un cómplice de tu pecado y sigues dejándole que domine tu vida. No, dale, total, los placeres son buenos. No hay problema. Hoy en día, por ahí escuché un tema de unas personas que estaban hablando en la mesa de Mirta Legrand y les decían, ¿vos estás pareja? Sí. ¿Y no te has casado? Mirta Legrand conserva todavía algunos valores muy buenos, ¿no? No me he casado. Ah, no pienso casarme. No creo en el matrimonio. Pero sigue este amor, así vamos a vivir juntos. Y después escuchas de la otra persona: mire, yo soy un poquito más sentadita, bueno, le dicen a la otra, pero dice: ¿y vos te casas? No, yo no me casaría. Yo viviría con la persona. Pero, ¿qué nos enseña Dios? Yo tengo que ser verdugo de la naturaleza pecaminosa. Tengo que cortar la cabeza a aquellos pensamientos que la gente piensa y yo no voy a pensar igual. Yo tengo que marcar diferencia. Antes para nosotros los pensamientos que hay hoy en día eran locura. Ahora para la gente que está afuera, lo que pensamos nosotros es locura. Los valores que tenemos es locura. El hecho de pensar de conservar 2 vidas es locura. El hecho de pensar de que tiene que haber un matrimonio ejemplar es locura. Ahora es normal, como leyes que se están aprobando en otros países, leyes pecaminosas. En Guadalajara están por firmar, eso escuché, de que puedan tener libre sexo en las plazas. ¿A qué llegamos? ¿Vos vas a ser cómplice de eso? ¿O vas a ser verdugo de esa forma pecaminosa? ¿Qué depara a nuestra juventud, a nuestra niñez? A mí me preocupa, pero bueno, dejo en las manos de Dios. Dios se va a encargar. Pero como iglesia tenemos que defender la santidad. Amén. A que vivan una vida apartada, que sean verdugos del pecado, verdugos de la naturaleza pecaminosa, y digan: aquí ponemos un alto y vamos a vivir distintos, de una forma distinta. Somos verdugos de esa naturaleza pecaminosa. Si no eres así, si no te consideras
Hoy tendrías que tomar esa decisión, cortarle la cabeza al pecado en tu vida. Amén. Por último, libres de la culpa, tiene que ver con cambios por su poder, por el poder de Dios. Él te ha otorgado poderes a vos, pero nada puedes hacerlo solo si no interviene la mano divina de nuestro Dios. Amén. De su Espíritu Santo en tu vida. Hay personas que están esclavizados, que han estado tan cerca a nosotros y que nos ha costado lágrimas. Hemos pasado noches en vela orando por personas que amamos tanto, por las actitudes que han tomado, llevados, esclavizados, cegados por el pecado en su vida, cegados por el adulterio, por la fornicación, cegados por la codicia, cegados por la maldad, cegados por los resentimientos, y sus vidas han quedado ahí esclavizadas. Pero vos no podés vivir así, no tenés que detenerte. Vos tienes que ser aquella persona que levante a esa persona, ya sea en oración o hablando, solucionando los problemas, usando de la palabra de Dios, que es viva y verdadera. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Si declaras la palabra va a actuar en poder. Amén. Usando consejos que la palabra te da para relacionarse con los tuyos que te están dando problemas o han tenido problemas en su vida. Usando la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Vuestras palabras sean sazonadas con sal. ¿O cómo vas y hablas y solucionas un problema? Vos me has hecho daño, desgraciada, infeliz o desgraciado, y ahora sí te la vas a ver conmigo. Y le lanzamos el sartén y los zapatos. La solución la tenemos, y con más efectividad de parte de Dios, con su poder, cuando vos sos un instrumento de justicia y de verdad. Cuando vos empiezas a declarar la palabra en tu hogar, en tu familia, para tus hijos, los bendices. Es tiempo de ordenar nuestras vidas, hermanos, amigos, marcar la diferencia. Somos libres de culpa. ¿Cómo podemos ser libres de culpa? Maris habló libres del ocultismo, se habló libres de la herencia, se habló libres de las heridas. Y hoy estamos terminando con libres del pecado. Y puedes ser libre por decisión propia, porque ya Dios te dio la libertad. Él vino y te dice: aquí está la libertad que te estoy dando. Solo tenés que decir: Señor, yo voy a ser un instrumento de justicia y de verdad. Dejo atrás todo mi pasado, todo mi pecado. Vas a ser una simiente de poder. ¿Lo crees? Sos una simiente de poder. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Cuando yo diga todo el que es nacido de Dios, decirle a los que están al lado tuyo: no practica el pecado. No le vas a decir que es un pecador, simplemente le haces recuerdo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No podés pecar. No podés pecar. Eres nacido de Dios. El pecado ya no se enseñorea más de vos, dice otros pasajes de la Biblia, porque el Señor ahora es tu dueño. Él ha vencido al pecado. ¿O no crees que Él ha vencido? Es que soy débil, la carne es débil, es que yo soy humano, soy humana, es que si vos le vieras, parece Brad Pitt, me chorrea las babas, o parece Shakira. Y cómo se mueve, y cómo se menea. Ay, no sabes la locura que me produce en mi corazón y en mi mente. Sometiendo todo tu corazón, toda tu mente a la obediencia a Cristo. Ese momento es de luchar, pero no luchar. No voy a verle cómo baila cerquita a esa persona, pero no me va a hacer daño.
Aparta de ella. Huye de la tentación. Como José. No fue mariconcito, perdón la frase, ¿no es cierto? Sino que huyó porque era valiente. Quiso desnudarse la mujer de Potifar, o se desnudó, y José hizo ¡ah! ¡Una mujer desnuda! Y se fue corriendo. ¿Qué vas a hacer vos? No voy a desaprovechar la oportunidad, pastor, soy hombre, soy macho. Eso es lo que te dice el pensamiento normal. Dice, no, pero sos hombre, hay que darse sus gustitos, sos mujer. Hoy con esta liberación feminista podés hacer también eso. Anda a ver nomás cómo bailan los hombres desnudos antes de casarte. Anda ahí a la fiesta de despedida, vas a ver que vas a pasar la linda antes de que te esclavices, me dicen. Mentira. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Amén. Y no puede pecar. No puede pecar. Tienes que sembrar eso en tu corazón. No puedo pecar. No puedo pecar porque soy nacido de Dios. Tengo una naturaleza de Dios. No puedo pecar. No puedo pecar. ¿Saben cómo cambian las personas? ¿Cómo estudian nuestros hijos? ¿Cómo aprenden el abecedario? ¿Cómo aprenden las palabras en inglés? Las primeras palabras. Hello teacher, hello teacher, hello teacher, how are you? Eso me enseñaron en la escuela. Pero me hicieron repetir un montón de veces para aprender esas frases. ¿Sabes cómo ahuyentas de tu vida el pecado? Repitiendo la palabra, repitiendo la palabra, repitiendo la palabra y repitiéndote a ti mismo. El Hijo de Dios no practica el pecado. No puedo pecar. Soy nacido de Dios. No puedo pecar. No puedo pecar. No puedo pecar. No puedo. Y si esta frase te queda en la semana y vas a cometer una macana por ahí y te llega esta frase, no puedo pecar, no puedo pecar, no puedo pecar, que te llegue y te la chante bien. Porque no puedes pecar porque sos un hijo, una hija de Dios. Amén. Ya Jesús venció. No puedes esclavizarte. El Hijo de Dios ya no practica el pecado. No puedes volver a esclavizarte de lo que has sido libre. Sos libre. Amén. Decirle al que está al lado, si es la primera noticia buena que he recibido hoy día, decirle, sos libre. Sos libre. Libre, libre. Amén. Santificación. Ya viene la santificación. Vas a empezar a disfrutar de que tu santificación es constante, es diaria. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios, que te apartes de la fornicación, de todo pensamiento que te lleva a traicionar a la mujer de tu vida. Que no te metas con otra persona que no sea la persona que Dios te ha dado. Que no la mires, porque aún mirando ya codiciaste en tu corazón y fornicaste con esa persona. Versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a todo tipo de pensamiento malo, impío, que se levanta rebeldía contra Dios, a toda actitud, renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, no ebrio, lo contrario a ebrio, justa, lo contrario a no justo, y piadosamente. Una vida que mira con piedad a los demás, no con odio, no con bronca. Dios quiere una iglesia que le ame, que sea compasiva. Pero esto, cuando estás esclavizado al pecado, tu mente está obedeciendo a una voz engañosa. El enemigo trae culpa. El diablo, ¿sabes cómo obra en nuestra vida? Dice que la escritura que es como león rugiente. Pero también hay pensamientos que dicen que tiene que da apariencia de que aúlla fuerte, pero no tiene dientes, no te puede morder, solo hace ¡guau! Y después de ver que necesita una prótesis dental.
no puede atacarte, no puede hacerte daño. Amén. Tenés a un Dios poderoso que desmueló a Satanás, que lo venció y que a vos te da la oportunidad de vivir en victoria. ¿Ya por qué seguir viviendo esclavo a un pensamiento? Es que no sabes, los placeres son más fuertes en mí. Somete tu vida al Señor, somete tu pensamiento a Dios. Te dejo este pensamiento: renuncia al pecado, tener un nuevo empleo, la santidad. Yo puedo decirlo a mí personalmente: renuncié al pecado, tengo un nuevo empleo, la santidad.